Dice así la palabra de Dios, Romanos 14, 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a pedirle a Dios que Él nos hable por su palabra. Vamos a orar. Oh Dios, en esta mañana queremos pedirte que nos hables por tu palabra, que podamos percibir tu voz, el sentido de ella, pero que no solamente nos instruyas, nos enseñes, nos des conocimiento, sino que nos transformes, que cambies nuestro estilo de vida, nuestras relaciones los unos con los otros, que seamos diferentes a causa de esta tu palabra por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, te lo pedimos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta vida hay pocas cosas tan difíciles como las relaciones personales. Creo que la mayor parte de nosotros estaremos de acuerdo que la mayor grande cantidad de problemas que tenemos en la vida tiene que ver con las relaciones los unos con los otros. Uno pensaría que al llegar a la fe en el Señor Jesucristo, formar parte de su iglesia, estos problemas cambiarían. La realidad es que vienen otros nuevos, ¿no? No es que los problemas desaparezcan. Y el Nuevo Testamento nos da una enseñanza clara de cómo las dificultades también se dan en las relaciones entre creyentes en el propio seno de la Iglesia. Y en esta enseñanza práctica que el apóstol Pablo nos está dando aquí en la segunda parte de la epístola a los Romanos, que escribió a partir del capítulo 12, comienza la gran división de Romanos, vemos que nos ha hablado en primer lugar de cuáles deben ser las relaciones dentro de la Iglesia en relación con el tema de los dones, pero a continuación ha tratado extensamente cómo debemos también tratar a los no cristianos, cuál es nuestra relación con los no creyentes. Capítulo 13 hemos estado viendo el tema del Estado con los poderes, aquellos que tienen autoridad, luego la ley y finalmente hemos estado considerando a lo largo de casi un mes la larga exhortación final que nos hace sobre la brevedad del tiempo, el hecho de que tenemos un tiempo limitado. Y ahora comenzamos este nuevo capítulo 14 y volvemos al tema de la Iglesia, a las relaciones entre los creyentes. Y vamos a considerar a lo largo de estos próximos domingos, en este mes de noviembre, lo que se ha dado en llamar muchas veces las cuestiones indiferentes. ¿Qué quiere decir con eso? Son temas secundarios de cosas en las cuales podemos los cristianos no estar de acuerdo y que aquí el apóstol Pablo, como en el texto paralelo de Primera de Corintios capítulo 8 explica en relación con asuntos de comida, de bebida, de días que se han de guardar como especial celebración o fiesta y que se convierten luego, nos muestra el propio apóstol, a partir también del versículo 5 del capítulo siguiente, en un principio general que aplica a otras muchas cuestiones. Es así que tenemos que ver el asunto que se trata en este capítulo como en el paralelo de Primera de Corintios. Son ejemplos, la comida sacrificada a los ídolos o la bebida o lo que se refiere a esos días de guardar son ejemplos de un principio general. Y es importante entender esto. En la enseñanza apostólica hemos estado viendo que es muy significativo el orden. No comenzamos con la cuestión práctica, con el problema en concreto. Esta es la tendencia que todos tenemos. Cuando uno tiene una dificultad, ¿no? La pregunta que nos hacemos es ¿y qué tenemos que pensar acerca de esto? ¿Qué es lo que debemos hacer con esta cuestión? Pero este no es el método bíblico. El método bíblico no es empezar con la cuestión concreta, con el problema determinado de discusión y de disputa entre los cristianos, sino ir a un principio general. Y por eso, a partir del principio general, es que entendemos realmente las cuestiones prácticas, sea cual sea esta de las que de aquí se trate. Y en ese sentido vamos a prestar ahora atención en esta mañana al primer versículo, donde se establece ese principio general que vamos a encontrar aquí. También en 1 Timoteo capítulo 4 veremos otros días cómo encontramos enseñanza tremendamente útil también como un texto paralelo. Pero hoy vamos a concentrarnos en el principio general de este primer versículo, en esta sección que iría hasta el verso 12 más o menos, trata esta primera parte del capítulo 14.
Hay siempre dos peligros en la vida cristiana y en el seno de la Iglesia. Y os observaréis a lo largo de los años que muchos tienden a enfatizar uno o a enfatizar otro. Hay cristianos que piensan que el gran problema de los creyentes es que no viven conforme a lo que debiera ser su estilo de vida y comportamiento. El énfasis es que no están suficientemente comprometidos, que falta obediencia, que hay demasiada indiferencia, libertinaje, que realmente no se sigue la ley de Dios. Esta tendencia la encontramos repetidamente en la historia de la Iglesia y en el mundo hoy. Pero no lo olvidemos, hay también otra tendencia de la cual nos habla aquí el apóstol Pablo. Aquellos que, a diferencia de los que podíamos llamar antinomianos, o sea, que están en contra de la ley, antinomos, dijimos que es la tendencia que hay en el cristianismo muchas veces a pensar que no hay ley, que podemos vivir como queramos. Junto a esa tendencia antinomiana encontramos siempre lo que podíamos llamar, utilizando el término tradicional, legalismo. Por legalismo, ¿qué queremos decir? Personas que tienen una extraordinaria sensibilidad, una mente muy escrupulosa y que constantemente están dudando, cuestionándose si pueden o no hacer las cosas que hacen y que, sobre todo, llegando a cierta convicción en su conciencia, quieren también imponer esa misma convicción a aquellos cristianos que están en torno suyo. Y por lo tanto discuten, causan problemas y discusiones acerca de temas que podíamos llamar secundarios, porque creen realmente que otros están actuando mal. Entonces juzgan, condenan a otros cristianos en base a la convicción que ellos han llegado a tener en su conciencia acerca de una cuestión de la cual la Escritura no habla explícitamente. Esos son lo que llamamos asuntos secundarios. Asuntos secundarios es un nombre, por supuesto, bastante relativo. ¿Qué es un asunto secundario? Lo que para unos es secundario, para otro no. Pero lo que queremos decir con asuntos secundarios o cuestiones de indiferencia, que es el título tradicional de este tipo de asuntos, se refiere a cuestiones que puede haber principios en la Biblia, pero que no están aplicados directamente en ella la enseñanza al respecto. El ejemplo de la comida y la bebida es muy típico. La Escritura lo encontramos en el Nuevo Testamento. También los días especiales para guardar, como vamos a ver. Pero hay otros muchos ejemplos en la historia. Si pensamos que hasta 1830, por ejemplo, el alcohol era utilizado habitualmente por los cristianos en la bebida. Sin embargo, después de ese momento, muchos creyentes entendieron que había un principio bíblico por el cual era poco recomendable para un creyente el beber alcohol. Y a partir de ahí, incluso cuando surge todo el movimiento de abolición del alcohol, la Iglesia se convierte en uno de los frentes especiales de oposición a la bebida alcohólica, ¿no? Y encontramos que hubo una gran discusión en la historia de la Iglesia entre aquellos creyentes que pensaban que esto era una cuestión de conciencia, de libertad, y aquellos que hasta el día de hoy siguen pensando que no está bien visto que un cristiano beba alcohol, ¿no? Sin embargo, cuando leemos en la historia encontramos a grandes hombres de Dios, grandes santos, predicadores de avivamientos espirituales, que hasta sus iglesias ponían en los presupuestos de la congregación, tanto para la cerveza o para la bebida alcohólica del pastor, ¿no? E incluso el tabaco estaba incluido en ello. Grandes predicadores que hoy admiramos, como Spurgeon, le regalaban tabaco cuando iba a predicar. O sea, había una actitud sobre el tabaco muy diferente a la que tenemos hoy en la sociedad. Por lo que conocemos de la salud y del efecto del tabaco, nuestra opinión ha cambiado radicalmente de lo que era en aquellas personas. Sin embargo, muchos pretenden que hay unos principios bíblicos, ¿no?, que hacen imposible para el cristiano hacer estas cosas, ¿no? El principio, como sabéis, de que el cuerpo es templo viviente del Espíritu de Dios, ¿no?, y que, por lo tanto, estamos dañando el cuerpo, consideran como consecuencia, ¿no?, que el beber este tipo de bebidas alcohólicas, ¿no?, o fumar, al producir un perjuicio en la salud y en el cuerpo, está también actuándose contra el principio bíblico, y establecen eso al respecto.
¿Cuántos no se han sorprendido también viajando, ¿no?, de lo diferente que es la actitud, por ejemplo, de los creyentes respecto a guardar un día en especial, como es el domingo? Aunque en la Reforma no hubo un énfasis especialmente sabatario en el guardar el día de reposo, a continuación vemos que, y así está en las confesiones de fe, incluso como Westminster, se enfatiza mucho en muchos sectores de la Iglesia la importancia de no hacer ciertas cosas también en el domingo, como los judíos hacían con el sábado. Y hasta el día de hoy hay creyentes con opiniones muy diferentes sobre lo que se puede o no se puede hacer en ese día. Personas para que tienen grandes cuestiones de conciencia, ¿no?, sobre comprar algo o hacer ciertas actividades en un domingo, ¿no?, mientras que otros muchos consideran que no hay ninguna diferencia en él. Son solamente ejemplos realmente de muchas otras cuestiones que dividen a los creyentes. Convicciones, como podemos ver, y otro día lo extenderemos más, a cuestiones que han dividido a los creyentes durante mucho tiempo en el seno del cristianismo evangélico. La cuestión de la organización de la Iglesia, de la naturaleza, la aplicación, administración de las ordenanzas o sacramentos de Cristo Jesús, ¿no?, y cómo esto se ha de hacer. Las convicciones y visión de las últimas cosas, de la escatología, son tres terrenos en los cuales ha habido discusiones y debates dentro de creyentes igualmente fieles, que sirven a Dios y que tenían una visión distinta sobre la organización de la Iglesia, sobre cómo ha de entenderse la aplicación de las ordenanzas de Cristo y al mismo tiempo sobre las últimas cosas. ¿Qué debemos pensar acerca de todas estas divisiones y diferencias? Esta es la enseñanza que vamos a tratar en estos próximos domingos al considerar también este capítulo 14 en la primera parte que nos da aquí el apóstol Pablo a los romanos. En primer lugar, ¿qué son estos débiles en la fe que tenemos aquí en nuestro texto? Recibid al débil en la fe. Hay un gran malentendido sobre este tema. Todos entendemos que nuestra fe a veces, y para muchos tristemente siempre, es débil. No tenemos la confianza que debiéramos tener, no tenemos la seguridad, nos falta como esa experiencia, ¿no?, que quisiéramos tener de poder ejercer una mayor medida de fe. Cuando leemos sobre la vida de grandes hombres de fe, pensemos, yo qué sé, en George Muller, hombres así que vivían por fe, ¿no?, que ejercitaban una confianza extraordinaria en Dios. Estamos hablando de una debilidad de fe que no es la que nuestro texto está aquí refiriéndose. Esta no es la debilidad de fe que viene de una falta de confianza, o sea, de una cierta sensación de inseguridad, de intranquilidad que algunas personas tenemos más que otros en la vida. No es de eso de lo que se está hablando. Aquí el débil en la fe no es aquel que le falta simplemente confianza. Tiene que ver también y sobre todas las cosas con el conocimiento. De lo que nos habla nuestro texto, y por eso es importante el pasaje paralelo de 1 Corintios 8 y otros más, es de personas que no tienen un conocimiento claro sobre algunas cuestiones secundarias y que provoca todo este tremendo problema en sus vidas. Y esto es enormemente importante para nosotros, porque nos damos cuenta que todas estas personas son igualmente creyentes. Han nacido de nuevo, son regenerados, forman parte de la familia de Dios y de la Iglesia. Y sin embargo, el conocimiento es diferente en unos y otros. Cuidado, por lo tanto, aquellas iglesias que amamos la doctrina, que buscamos la enseñanza, con juzgar o considerar que alguien no es cristiano porque no tiene el conocimiento correcto. Hay una gran advertencia en nuestro texto, y como vamos a ver en este mes, a esta actitud que considera que todos los creyentes tienen que tener, por necesidad para ser cristianos, un mismo conocimiento sobre cuestiones como estas de las que aquí se habla. Vamos a considerar, a la luz de la palabra de Dios, cómo hay un aspecto ciertamente temporal. No estamos hablando de personas que tengan que tener siempre esta limitación, sino que en este momento, ahora mismo, carecen de ese conocimiento y esto les produce una debilidad. Se dice que el conocimiento es también poder, ¿no?
y cuando uno tiene determinado conocimiento puede también ejercer una capacidad que no tenía antes. Y el conocimiento en la Biblia es espiritual, no es el que viene de los libros, del ejercicio intelectual, pero viene de la meditación de las Escrituras, de la experiencia, ¿no?, y del conocimiento que tenemos de Dios. Y ese varía de una persona a otra. Podemos ser salvos por la fe, realmente justificados por la obra de Cristo Jesús, y sin embargo en cuestiones como estas de las que aquí se habla, retroceder, digamos, a una mentalidad de salvación y justificación por las obras. ¿Cuántos cristianos hay que proclaman que la fe nos lleva a una salvación gratuita? Pero cuando hablan de la vida cristiana, ¿qué es lo que enfatizan? La obediencia. No hay otra cosa para ellos. Es cierto que somos salvos por fe, por gracia sola, pero lo que hace a un cristiano, un buen cristiano, es lo obediente que sea. Y estas personas tienden constantemente al peligro del que aquí nos habla el apóstol Pablo, a considerar, por lo tanto, que lo que define a la vida cristiana es simplemente el esfuerzo, la obediencia, la diligencia, el sacrificio que uno haga. Y estas personas son las primeras, por lo tanto, que son tentadas a juzgar, a condenar a otros cristianos, porque siempre habrá otros que les parezca que no son tan obedientes como ellos, que no están igualmente comprometidos, que no viven a la altura de las cosas. Estos son realmente no los débiles en la fe, sino los que les juzgan a ellos. Esta es la enseñanza sorprendente de la palabra de Dios en esta mañana. Lo que nosotros llamamos fuertes, para Dios son débiles. Y hay personas que tienen grandes convicciones, que hablan con mucha fuerza y tremenda opinión, pero la palabra de Dios nos habla de ellos como personas débiles. ¿Por qué? Porque surge esa fuerza de un espíritu de temor. Estas personas lo que tienen es el miedo en su conciencia de incumplir la voluntad de Dios, de escrupulosamente consideran todo con enorme inquietud y agitación, porque realmente desean agradar a Dios, pero están motivados por un espíritu de temor. Ese espíritu de temor hace que ellos sean muy escrupulosos, pero también juzguen a los demás, ¿no?, y les condenen por esa misma actitud. En Gálatas encontramos en el capítulo 3 una situación semejante en la iglesia por parte de aquellos judaizantes, judíos que habían seguido la ley de Dios, y al llegar a la fe cristiana, cuando llegaban a cuestiones concretas, prácticas de la vida, como comer unos con otros, volvían a la mentalidad que tenían como judíos estrictamente, y tenían escrúpulos de conciencia. Y el apóstol le enfrenta a ellos también en Gálatas. Y en Primera de Corintios, la comida ofrecida a los ídolos, en el capítulo 8, que vemos que algunos entienden que esto es algo indiferente porque los ídolos no son nada, Dios hay solamente uno, y se sienten con libertad de comer de esa carne ofrecida a los ídolos, de esos alimentos ofrecidos en la idolatría. Pero juzgan a aquellos, vemos que sin embargo todavía tienen escrúpulos, y constantemente están en problema con ellos porque no sienten la misma libertad. Estos son los débiles, los que diríamos en primer lugar que parecen fuertes, aquellos que tienen una opinión realmente muy contundente y una seguridad, pueden tener una tremenda debilidad, puede venir de un espíritu de temor y de miedo. ¿Qué conclusiones sacamos entonces de entrada ya en nuestro texto? Pues en primer lugar, una muy importante, que no todos los cristianos, si estamos hablando de verdaderos creyentes, personas salvas, convertidas, regeneradas, son iguales. Y esto es muy importante entenderlo, porque es la diferencia entre una iglesia y una secta. En una secta, una persona tiene que recibir un paquete entero de convicciones, doctrinas y práctica que le dice todo lo que tiene que hacer. Y todos, si son miembros de esa secta, tienen que comportarse de acuerdo a lo que se espera de ellos. Pero eso no es la iglesia del Señor Jesucristo. En la iglesia del Señor Jesucristo no todas las cosas tenemos que estar igualmente de acuerdo. No hay una uniformidad por el cual se puede decir quien está en desacuerdo en algo, esta persona no es cristiano.
no tiene lugar en la Iglesia. Hay cuestiones de conciencia. Hay temas en los cuales realmente puede haber diferencias de opinión y de visión entre los creyentes. Y esta es la conclusión primera y muy evidente de nuestro texto. Nos damos cuenta que hay débiles en la fe. Pero también, en segundo lugar, descubrimos, porque se habla de este tipo de debilidad momentánea en este momento, temporalmente, que la obra de Dios y la iluminación que Él nos da, el conocimiento que tenemos, es progresivo. No es algo instantáneo. Hay muchos creyentes que creen que porque la salvación la reciben con una iluminación de Dios inmediata y entienden la realidad espiritual en que están perdidos en su pecado, se abrazan a la salvación de Cristo Jesús. Creen que igualmente el conocimiento, el discernimiento, viene de una forma instantánea, inmediata, casi mágica, ¿no? Y la persona ya tiene como una guía con la cual sabe perfectamente lo que es bueno, lo que es malo, lo que puede o lo que no puede hacer. Pero esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Todos estamos en un camino en el cual no hemos llegado a ese conocimiento pleno. Lo acabamos de leer de 1 Corintios 8. Nadie conoce aún como debe de conocer. Por lo tanto, nunca pensemos que realmente alguien, si fuera verdaderamente cristiano, tendría que hacer esto y no decir eso que dice. Quien habla de esta manera no se da cuenta que la vida cristiana es un proceso. No es una cuestión de un día para otro, que una persona de repente tiene una luz clara sobre todas las cosas y si eres verdaderamente creyente así lo tienes. ¿Por qué hay diferencias? Dentro de este segundo punto vamos a ver varias explicaciones que la palabra de Dios nos da para esa diferencia que encontramos en la evolución, en el desarrollo de los creyentes de unos a otros. En primer lugar, en la capacidad natural. Sé que a esto mucho realmente les incomoda. Es cierto que Dios, por su obra, actúa en nosotros independientemente de nuestra capacidad. No se debe a nuestro discernimiento, inteligencia, raciocinio que llegamos a la verdad de Dios. Es por su sola gracia, por la obra de su Espíritu Santo. Pero la capacidad natural de la persona es distinta en una y otra. Y es cierto a la luz de la palabra de Dios que todos somos iguales independientemente de nuestras capacidades naturales. Esto no es ser realista, no es lo que la palabra de Dios nos muestra. Un ejemplo claro es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre extraordinario, estuviera donde estuviera, creyera o no creyera. Cuando era judío y celoso, destacaba como uno de los principales en el judaísmo. En su celo llegaba a perseguir a los creyentes hasta el último lugar de la tierra. ¿Cómo nos va a sorprender que cuando es siervo del Señor Jesucristo, entrega toda su vida con un celo que le lleva a extender el Evangelio hasta el final del mundo? Ahí había capacidades naturales en el apóstol Pablo que existían antes de su conversión. Es Dios en su obra el que cambia al apóstol, el que transforma su vida, pero no podemos ingenuamente pensar que el apóstol era un estúpido antes de llegar a ser cristiano. Obviamente que había una inteligencia, una capacidad que Dios le había dado desde el principio y que el apóstol como creyente ve renovada por la obra del Espíritu Santo. Así encontramos que hay cristianos que tienen diferentes capacidades, ¿no? Y no es la misma de una persona a otra. Y el Señor vemos que utiliza también esa capacidad natural. En segundo lugar, otra explicación es el temperamento. Uno de los grandes malentendidos y causa de frustración en la vida cristiana es pensar que Dios, cuando nos lleva a la fe y nos hace cristianos, realmente cambia nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestro temperamento. Pero ¿es esto realmente cierto en la Escritura? Encontramos en la palabra de Dios que una persona que fuera muy nerviosa antes de ser cristiana, cuando llega a ser creyente, se convierte en la persona más sosegada, tranquila y verdaderamente relajada que encontramos. Muchas veces así lo pensamos, pero no es así en la Escritura ni en la práctica y experiencia de nosotros. Dios no cambia totalmente nuestro temperamento.
Quien se preocupaba siempre por todo, aunque es cristiano y tiene la confianza y la paz que Dios le da por su espíritu, se sigue preocupando mucho por todas las cosas. No cambia toda su forma de ser y temperamento. Dios nos ha hecho a cada uno de una manera y tenemos un carácter que Dios en su espíritu afecta, cambia, pero que no lo transforma totalmente. No nos hace una persona totalmente distintas a lo que éramos. Seguimos teniendo ciertas características y por eso hay que dar lugar a los débiles en la fe, porque hay personas que no es por falta de fe que muestran esa misma inseguridad o debilidad, está en su temperamento, está en su carácter. Y por lo tanto la Iglesia es el lugar para todos, aquellos que se consideran fuertes como los que son débiles. Todos ellos tienen su seno en la comunidad cristiana. En tercer lugar, obviamente, está también junto al temperamento y las capacidades naturales, la diligencia que hayamos dado en nuestra vida cristiana. Es evidente que Dios no nos da todo el conocimiento inmediatamente al llegar a la fe. Tenemos medios de gracia. La Escritura, pues si la descuidamos, no la leemos, no estudiamos la palabra de Dios y no venimos a la iglesia y realmente buscamos aprender de Dios y de su palabra, seremos débiles. Puede que sigamos siendo cristianos, siendo poco diligentes, no siendo verdaderamente alguien que se esfuerza por crecer en el conocimiento de Dios. Podremos seguir siendo creyentes verdaderamente, pero seremos creyentes con una fe muy débil. Y es lo que aquí encontramos, personas que se encuentran con un aprovechamiento diferente, que no han utilizado esos medios de gracia que Dios ha establecido de igual manera. Hay personas que vemos que han adquirido por su diligencia, ¿no?, en el conocimiento de la palabra de Dios más sabiduría que otros. De esto nos habla, por supuesto, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, ¿no?, pero también Hebreos. Hay personas que son como bebés en la fe. Dice el apóstol a otros, os debería hablar no como a carnales, sino como a espirituales. Pero todavía, como creyente, reconoce en muchos de ellos todavía que están en los rudimentos, en la base de la fe cristiana. Y por lo tanto, lo que hace es volver a reforzarles, a llevar continuamente a ese primer conocimiento de las primeras cosas, porque no pueden dar más de sí. La negligencia en el uso, por lo tanto, de los medios de gracia que Dios nos da, produce debilidad. Pero eso no significa ausencia de fe. O sea, siempre, por supuesto, que no se rechacen o desprecien esos medios de gracia. Una persona que ya no lee la Biblia nunca, que no va nunca a la iglesia, esa persona no da evidencias de ser cristiano. Estamos hablando de personas que descuidan el conocimiento, el estudio, el ir a la iglesia y el crecer en esa vida cristiana. El descuido, el no ser constante y fiel en ello, produce debilidad en muchos cristianos. En cuarto lugar, junto a las diferencias de capacidad natural y de temperamento y diligencia, encontramos también el tiempo. Porque no nos engañamos, no es lo mismo quien lleva desde pequeño en una iglesia que el que acaba de llegar a ella. Por supuesto que muchos aprovechan el poco tiempo que han tenido en la fe, ¿no?, y llegan realmente a conocer y a saber del propósito de Dios de una manera que otros no tienen. Pero ¿cómo queremos que una persona que acaba de llegar hace un año a la iglesia sea capaz incluso de buscar en los libros de la Biblia con la facilidad de alguien que ha ido a la escuela dominical? Lógicamente, el conocimiento de la Biblia que tienen no les permite el poder tener esa soltura, esa facilidad que tiene una persona que se ha criado con ese libro, ¿no?, y sabe perfectamente dónde buscar cada texto y cómo estar familiarizado con él. El tiempo influye, pero también no solamente en el conocimiento, sino en la experiencia. No es lo mismo la experiencia de un cristiano que lleva pocos años en la fe que alguien que por la gracia de Dios le ha permitido estar mucho tiempo en la iglesia. Es por eso que en el ministerio de la iglesia, en la enseñanza también se enfatiza el no reconocer, el no ordenar a personas que no tienen el suficiente tiempo, que no tienen el suficiente conocimiento o experiencia de las cosas de Dios.
Por supuesto que hay personas jóvenes que pueden ser reconocidas y tener también un ministerio en la Iglesia de Dios, ¿no? Pero como regla general encontramos que el tiempo influye y la experiencia hace una gran diferencia en la vida de los creyentes. Un bebé tiene que crecer y cuando llegamos a la fe es como si comenzáramos una vida nueva. Somos niños desde nuestra más tierna infancia, somos bebés que aún han de crecer en ese conocimiento y por lo tanto el tiempo influye. Hay un último factor que podemos mencionar junto a esa capacidad natural, el temperamento, la diligencia y el tiempo. Ese último factor son las oportunidades. Por la gracia de Dios hay personas que tienen más oportunidades para crecer y conocer el propósito de Dios que otras. No es culpa suya, no es que no tengan la diligencia, que no tengan la capacidad o que les haya faltado el tiempo. Es que no han tenido la oportunidad para hacerlo, porque no han recibido la enseñanza que podrían haber tenido. Vivían en un sitio donde no podían tener la oportunidad de participar de muchas actividades, no han tenido acceso a cierta literatura, conocimiento, y por lo tanto en esas limitaciones tienen esa debilidad en la que están. No es culpa suya, es simplemente las oportunidades que han tenido. Hay personas que tenemos el privilegio de poder haber recibido enseñanza desde un primer momento, pero otros no ha sido así en su vida. Y por lo tanto hace falta paciencia. Qué importante, como vamos a ver, es esto, el darnos cuenta que no podemos medir a las personas por nuestra propia experiencia. Lo que nosotros hemos tenido de oportunidades y de privilegios, no todos los han tenido. Y por eso tenemos que ser sumamente pacientes con los demás, ¿no? Entonces nos encontramos que no todos los creyentes son iguales, como decíamos, que no recibimos todos una misma iluminación inmediata, pero en tercer lugar, que muy buenos cristianos pueden estar en desacuerdo. Como decíamos antes, ha habido sobre cuestiones prácticas en las cuales en la Iglesia creyentes fieles no han llegado a un común acuerdo sobre cuestiones que podríamos llamar de este tipo secundarias, ¿no? De indiferencia se han llamado tradicionalmente, y tienen perspectivas y visiones diferentes. Estamos hablando aquí, por cierto, de la Iglesia. Otra cosa es el compromiso que todos tenemos, en cierta forma, en alguna medida u otra, en actividades con otros creyentes de diferentes comunidades, congregaciones o denominaciones, ¿no? En los cuales hay, por supuesto, todavía una variedad igualmente considerable de opiniones y de variedad de ideas. Estamos hablando en el seno de la comunidad cristiana, en la Iglesia, de cómo se puede convivir en ella personas con estas diferencias. Y esto es importante entenderlo, porque no pensemos que porque una iglesia tiene una cierta confesión de fe, una denominación, todas las personas tienen que pensar lo mismo. Porque si esa es la convicción de esa iglesia, si ese es el fundamento que tiene, todos tendrán que ser iguales, todos tendrán que actuar de la misma manera y creer lo mismo. Esto no es el modelo de la iglesia neotestamentaria. Nos encontramos que cada persona Dios la lleva a la comunidad cristiana con un trasfondo diferente, oportunidades, tiempo, capacidades distintas, y estamos en esta misma comunidad con esas diferencias, ¿no? Y con esa también debilidad. Entonces nos encontramos que ¿qué es lo que podemos ahora decir al respecto? Hay estos débiles en la fe, ¿no? ¿Y qué es lo que se nos dice acerca de ellos? En segundo lugar, que no debemos contender con ellos sobre opiniones. La enseñanza que aquí nos da la palabra de Dios es que hay algo que debemos evitar en la relación con estas personas. Es lo que llama realmente aquí contenciones o disputas, podríamos llamar, sobre opiniones, dice aquí. Estas personas que viven inquietas, ¿no? Atribuladas a veces, atormentadas por estas cuestiones, con esta inseguridad, este temor que tienen, son personas muy sensibles, ¿no? Que constantemente giran en torno a estos problemas una y otra vez, ¿no? ¿Qué debemos hacer con ellas, según nos dice aquí el apóstol Pablo? No contender con ellas sobre opiniones. En segundo lugar, lo que nos dice aquí la palabra de Dios muy claramente es que si ese problema existe, no podemos cada vez que vemos a esa persona decir,
Bueno, pero ¿te has convencido ya de este tema? ¿Qué es lo que piensas? ¿Es que no lo ves todavía claro? O sea, a una persona que tiene ese problema, el poner constantemente el dedo sobre la herida, el estar restregando y continuamente volver a la misma cuestión, pero es que no te has convencido todavía de esto, ¿no? No ayuda, sino todo lo contrario, agrava el problema de esas personas. La continua discusión, contienda sobre temas en los cuales hay estas diferencias, no sirve, sino todo lo contrario, complica las cosas. En primer lugar, les agita, porque son personas muy sensibles que viven inquietas por esto y cada vez que hablan de ello es como que todo bulliera en su cabeza. A partir de ese momento no encuentran paz. Cada vez que sacas ese tema, de repente se les pone la cabeza como un bombo, ¿no? O sea, están constantemente dando vueltas a este tema y no encuentran paz alguna. No les ayudas en modo alguno. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, ¿no?, con volver a sacar una y otra vez aquellos temas de diferencia, ¿no?, con creyentes con los cuales sabemos que hay esa dificultad, ¿no? Menos aún, en segundo lugar, burlarnos de ellos, ¿no? Hay muchos creyentes que se consideran por su libertad cristiana, y de eso habla la 1 de Corintios 8, como veremos aquí en Romanos, que tienen el derecho, porque en su conciencia actúan libremente en estas cosas, en hacer chiste, burla, objeto de gracia a aquellos cristianos que tienen escrúpulos, ¿no?, que realmente son reticentes y muestran mucho cuidado sobre estas cosas. Esto es algo que debemos evitar radicalmente en la comunidad cristiana. Estas diferencias no son para hacer burlas sobre ellas, para hacer de ellas objeto de chiste o de gracia, ¿no? Hay mucha gente que quiere hacer orgullo de esa libertad cristiana y se dedica a ridiculizar a aquellos cristianos que no tienen esa actitud. Por poner algunos de los ejemplos que decíamos antes, si tú no tienes dificultad alguna en beber alcohol, ¿no?, y vas a un sitio donde por norma sabes que en esa comunidad o en ese lugar este es un tema tabú que no se puede tocar, ¿no?, no solamente no sacas el tema y en primer lugar les preguntas ¿y por qué hacéis esto y no bebéis como yo bebo?, sino que tampoco vas a ponerte obviamente a hacer chistes sobre ello, ¿no?, a hacer realmente comentarios en tono humorístico, ¿no?, sino que respetas las convicciones de las personas sobre este tema, ¿no?, y no causas problema a ellas. En tercer lugar, no debemos intentar forzar la opinión de esas personas. Como nosotros nos sentimos con esa convicción de que hemos llegado a un conocimiento, que tenemos en esa libertad de conciencia la capacidad de hacer algo, ¿no?, lo que deseamos es comunicarle a esa persona lleno de temor, de ansiedad, la libertad que tenemos, ¿no? Entonces la tentación que hay es intentar como si fuera forzar a la persona, a convencerla, a persuadirla de cualquier manera de lo que nosotros vemos y creemos, ¿no? Y claro, esto es una tentación, pero tenemos que evitarla y huir de ella. No podemos obligar a las personas a pensar de forma diferente porque no funciona por la fuerza de nuestra persuasión. Es Dios quien tiene que darle ese convencimiento y esa libertad. A la persona, por arrinconarla en una esquina discutiendo con ella, no la vas a convencer de las verdades de estas cosas, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios tiene otros métodos, otros modos y maneras de llevarnos al conocimiento de sus cosas, ¿no? Y eso es por la obra de su Espíritu y no por la fuerza de nuestra discusión, ¿no?, y persuasión. ¿Qué significa esto? Esto no significa, por cierto, que no tengamos que hablar nunca de estas cosas. Claro, la conclusión equivocada que algunos dirían es, como sabemos que hay diferencias sobre esto, este tema no se toca, no se habla nunca de ello. Claro, esto sería un flaco favor para ellos. En la enseñanza de la Iglesia, aunque haya cuestiones realmente delicadas, podemos hablar de ellas. En las conversaciones y comunión con otros creyentes, aunque haya divisiones o diferencias, puede llegar el momento en que podamos hablar de ellas. ¿Por qué no? Dios nos puede ayudar por esa conversación, por ese diálogo llevado correctamente y con un espíritu de amor. Por supuesto que Dios puede utilizar, ¿no?, la conversación sobre estos temas, ¿no? Lo que estamos hablando claramente es de volver insistentemente una y otra vez, de convertirse en un fanático. Todo el mundo entendemos la diferencia que hay entre tener unas convicciones, un conocimiento realmente, una persuasión y el fanatismo, ¿no?
El fanatismo surge de ese miedo, de esa inseguridad, del que no puede tolerar que otra persona tenga otra convicción y constantemente tiene que volver a ello porque no encuentra ella misma paz si los demás no tienen la misma convicción que ella. Esto es sectario. Cuando vemos a un testigo de Jehová en la calle, ¿qué hace? ¿No? Entra en una disputa contigo hasta que llegue realmente a decir lo que su organización dice. No estará tranquila. La única forma en la cual esa persona te dirá muy bien es cuando llegues a la misma convicción de ella. Incluso ni eso, porque sabemos que el que llega a formar parte de una organización así siempre tiene esa pugna. Unos son más obedientes que otros, unos siguen mejor las reglas que otros y nunca encuentran la paz. Son gente que nunca tiene ningún tipo de tranquilidad porque siempre está observando a los demás, siempre ve elementos de diferencia, siempre flaquea las filas en torno suyo, ¿no? Y por lo tanto no tiene descanso, no tienen tregua en su mente. Pero no es esto de lo que nos habla la palabra de Dios. Tercer y último lugar, ¿no? Juntamente con esos débiles en la fe que no debemos contender sobre opiniones, nos da positivamente lo que sí debemos de hacer. Para acabar, ¿qué es lo que debemos hacer entonces con estas personas? Positivamente nos dice lo que hay que hacer, recibirlas. ¿Qué significa recibir al débil en la fe? Recibir al débil de la fe significa no marginarle. No colocarle en una situación de ostracismo por el cual no cuenta para nosotros. Somos indiferentes para ellos, les ignoramos, es como si no existieran. Esta persona está en la iglesia, pero como piensa eso y se comporta de esa manera, pues yo mejor no tengo nada que ver con ella. Esto no es la actitud cristiana. La actitud cristiana no es porque tú tienes diferencia con esa persona, ya no tratas con ella. Todo lo contrario, pero lo que nos habla es de una recepción abierta, de una bienvenida, de una aceptación como recibimos en la comunidad de la fe. Y por lo tanto, ante esta persona que describe aquí como el débil en la fe, debemos aceptarla. ¿Y cómo hemos de ser aceptados? De la misma forma que Dios nos ha aceptado a nosotros. Esta es la enseñanza bíblica una y otra vez. Es solamente la gracia que recibimos de Dios que nos hace ser aceptos y recibidos por Él independientemente de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, del tiempo, de la experiencia, lo que Dios pide también de nosotros que tengamos para con otros creyentes. Igual que Dios no te ha recibido cuando tuvieras una iluminación especial, cuando hubieras llegado a ese conocimiento correcto de las cosas, sino que Dios te ha recibido en tu ignorancia, en tu situación tal y como estabas, de lejanía, de distancia de Él, de desobediencia, de transgresión. Así Dios nos recibe en Cristo Jesús. Y de esa manera debemos recibirnos unos a otros. Seamos fuertes o débiles, tengamos conocimiento o no lo tengamos. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, y es de Él de quien se trata, como leíamos en 1 Corintios 8, somos así recibidos por Dios. Esa es la conclusión a la que llegará también este capítulo 14 de Romanos. En 1 Corintios leíamos antes cómo el apóstol nos dice, ¿no?, que tenemos que tener esa actitud más allá de este conflicto que había sobre lo que había de comer o no de comer, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión? Versículo 11. Porque por el conocimiento tuyo se puede perder ese hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida les ocasiona a tu hermano de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Se trata de que Cristo ha muerto por esa persona igual que por ti. Y por lo tanto lo que le hacemos a ella es como si a Cristo se lo hiciéramos. ¿Cuántas veces aparece esto en el Evangelio? Lo que hagáis a alguno de estos más pequeños es como si me lo hicierais a mí. Y tiene tan grave falta que mejor te será colgarte una rueda de molino y echarte al agua y hundirte tú, que no ser de tropiezo y de obstáculo a tu hermano. Lo último que debiéramos ser de esta forma es problema para otros.
bastante problema tiene la persona ya, en su debilidad, en su dificultad, en su temor, para que tú encima se lo agraves, para que se lo hagas todavía más complicado. La forma positiva de responder a esas personas es en aceptación, recibiéndolas como hermanos en Cristo Jesús, como parte de la familia de la fe, con el amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Recibimos así a cada persona que lleva en la fe, sea cual sea su conocimiento, su capacidad, sus dones, su tiempo, sea cual sea la experiencia que ha tenido hasta ahora de Dios. Y el Señor Jesús, por lo tanto, esa noche en que entregó su vida por nosotros, en que iba a morir